Nos encontramos en la editorial Páginas de Espuma, aquí en Madrid, con el escritor cubano Ronaldo Menéndez con motivo de su nuevo libro Covers en soledad y compañía. Ronaldo Menéndez, gracias por atendernos y bienvenido. Bueno, gracias por estar aquí y por el interés. ¿Cuál de las dos formas es la mejor para vivir, en soledad o en compañía? ¿Con cuál se quedaría Ronaldo Menéndez? En compañía, definitivamente. Pero bueno, la compañía es un conjunto que implica el número. O sea, uno cuando está en compañía está rodeado de un número de personas o está acompañado simplemente por alguna persona. La soledad entonces es inevitable. O sea, la soledad siempre es inevitable y aunque se viva en compañía siempre se está solo en el fondo, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar el lector en Covers en soledad y compañía? ¿En qué consisten los cuentos? El título Covers viene de que los cuentos, aunque no son versiones de otros cuentos, siempre tienen una referencia importante hacia otros cuentos. Hay cuentos que se apropian de las formas, hay cuentos que se apropian de una estructura, hay cuentos que se apropian de un personaje, del nombre de un personaje. El libro es sobre todo eso, un diálogo con la literatura que ya existe como pretexto, ¿no? Pero también es creo que es un libro donde el tema de fondo tiene que ver con el amor, con el sexo, con la soledad. Creo que lo que puede reunir a estos cuentos es la soledad, aunque sea soledad y compañía, ¿no? También el lector se va a encontrar con el protagonista del lenguaje. O sea, el lenguaje es el protagonista siempre en lo que escribo. Intento jugar con las formas, con las estructuras, y al lector que le interesa esta parte de la artesanía del lenguaje, el libro va por ese camino también. ¿Qué le incitó a Ronaldo Menéndez a escribir este libro? Hay quien escribe el libro de cuentos, hay grandes libros de cuentos, por ejemplo Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que son libros concebidos a priori, o sea, son libros que parten de una noción de la literatura, de un concepto, y los cuentos se escriben con una noción de sistema, ¿no? Para nutrir un libro. Este libro no fue pensado a priori, o sea, no fue algo que me propuse como libro, sino simplemente han sido cuentos escritos en estos años donde he sido rigurosamente selectivo y me he quedado con unos pocos que tienen esta unidad conceptual de la referencia a otros textos o a películas, y tienen un poco esta unidad formal de siempre inventar un camino narrativo para cada uno, ¿no? Un camino específico, a veces muy distintos entre sí. La motivación del libro está en la motivación de todo lo que escribo, ¿no? Son mis pulsiones, las cosas que no me queda más remedio que soltar y que poner en una página, poner ahora en una pantalla de ordenador. Estas cosas que te obsesionan y que ni uno mismo puede definir, ¿no? ¿Estos cuentos tienen algo de autobiográfico? Yo no, yo recuerdo una anécdota de Fitzgerald, el escritor norteamericano, de una chica que estuvo mucho tiempo con él, fue una novia importante para él, y en algún momento cuando ya era escritor es conocido, reconocido, esta chica le escribe una carta y le reclama que ella creía que había sido muy importante en su vida y sin embargo no había visto en su obra publicada nada que fuera ella, o sea, no se había visto reflejada, no había visto un personaje que fuera ella o algo inspirado directamente en ella. Y Fitzgerald le respondió que tenía que observar cómo se rascaba la nuca tal personaje de tal cuento, o cómo se plisaba la falda al sentarse tal otro personaje, o el nerviosismo al hablar de este otro personaje en tal novela, y que esa era ella un poco disuelta en muchos personajes, ¿no? O sea, mi biografía, el trabajo con mi biografía se parece a eso. O sea, mi biografía no está de manera directa como se puede encontrar en otros escritores en lo que escribe, sino está a un nivel más franquesténico, o sea, está como pedazos de una cosa o de otra, pero sobre todo yo creo que lo que está en mis textos no es mi biografía factual, ¿no? No son los hechos de mi vida, lo que está en mis textos es mi biografía emocional, ¿no? O sea, son mis sensaciones en determinado momento, mis sentimientos o mis frustraciones o mis miedos, ¿no? Esos elementos más íntimos es lo que está en mis textos, ¿no? A la hora de escribir Covers en soledad y compañía, ¿ha tomado como referencia otros textos o incluso el cine, ¿no? ¿En qué se ha inspirado? Yo soy de los escritores que creen en la inspiración, ¿no? Ese término que ha sido tan devaluado, que está tan devaluado hoy en día, cuando los escritores hablan, a mí me intriga mucho que hablan mucho de técnica, ¿no? Como si la literatura fuera
poner tuercas y tornillos, que también, por supuesto, es técnica y es artesanía. Hablan mucho de carrera literaria, hablan de una serie de cosas y casi nadie habla de inspiración. O sea, yo creo que la inspiración existe, o sea, existen las pulsiones que te llevan a escribir en un rapto determinado, las pulsiones que te llevan a trabajar con un estado de ánimo determinado, ¿no? En ese sentido yo percibo la inspiración, o sea, yo percibo la inspiración como un lugar utópico al cual me traslado y que me posee. Y en qué me he inspirado, simplemente siempre trabajo conmigo mismo. O sea, con lo que escribo, lo que hago es sacar fuera de mí cosas que de otra manera no me atrevo a sacar. O sea, cosas que no puedo comunicar de manera tan cotidiana o tan simple, y que son otra vez mis temores, mis fobias, mis miedos de todo tipo, mis pulsiones, mis oscuridades, ¿no? Eso es lo que tiene algo que ver con la inspiración, ese lugar de trabajo febril, ¿no? En el libro mencionas a Lezama, de quien tienes una gran colección de libros, ¿no? ¿Es quizás su pequeño homenaje a este escritor cubano? Lezama Lima es una persona, es una personalidad terrible como escritor, o sea, es una personalidad que cuando la visitas te puede hacer mucho daño. Yo conviví con Lezama Lima espiritualmente durante mucho tiempo, hice una tesis sobre Lezama Lima, he revisado mucho su obra y me he alimentado mucho de Lezama Lima. O sea, el gusto, la invención del lenguaje que hace Lezama es algo que me ha marcado, y también Lezama me ha hecho daño, ¿no? Hubo un tiempo en que me di cuenta que el Lezama barroco era terrible, ¿no? Yo creo que sí, que en el libro la mención a Lezama Lima, por supuesto, es un homenaje en ese cuento que creo que es Menú Insular. Es un tremendo homenaje de respeto. Yo creo que a los padres hay que rendirles tributo y también hay que matarlos, ¿no? Hay que matarlos y enterrarlos, ¿no? Y hay un poco estas dos cosas en la mención a Lezama, ¿no? O sea, el homenaje y la despedida, ¿no? Este libro lo divides en dos partes, 5 capítulos en soledad y 4 en compañía. A mí me ha dado la sensación de que los personajes que aparecen en los capítulos en compañía también están un poco solos, ¿no? Que a pesar de estar en compañía como que no tienen a nadie que les ayude, ¿no? ¿Era esto uno de sus objetivos? Es muy agradable que alguien te entreviste y te diga algo absolutamente certero, ¿no? O sea, a ver, por un lado, las dos partes dependen sobre todo de la voz que narra los cuentos. O sea, la parte que va bajo el tópico de soledad son personajes muy individuales desde una voz solitaria. La parte que va en compañía son personajes que tienen una experiencia grupal. En el cuento hay un grupo siempre, o hay diálogos con otros personajes, o hay jerarquías de equilibrio entre personajes, ¿no? En compañía porque están acompañados. Pero el libro lo que se propone también es poner de relieve la soledad como algo sustancial y inalienable del ser humano. O sea, el ser humano se define, entre otras cosas, a partir de su experiencia de soledad, ¿no? Y la compañía, en realidad, es una falacia o es un juego en el libro para poner de relieve, precisamente a partir de un contraste, poner de relieve el peso de la soledad. O sea, no hay nada más solitario que la imagen que uno puede tener en una discoteca de la gente bailando, ¿no? Si uno sube a un nivel alto en una discoteca, a un segundo piso, y mira hacia abajo, ve un montón de cabecitas y manos oscuras, y es como el mar. O sea, hay una muchedumbre, pero hay una sensación de soledad tremenda, ¿no? Y no hay nada más bullicioso o acompañante que una discoteca. Con estos cuentos, Ronaldo Menéndez ¿quiere despertar algún sentimiento en los lectores o simplemente quiere entretenerlos? Yo creo que la literatura no se hace para entretener a nadie, ¿no? O sea, la literatura puede ser entretenida. Existe el criterio de que un libro, para que sea importante, tiene que ser complejo. O sea, Joyce ha hecho mucho daño en ese sentido. La literatura difícil es literatura importante. Eso es como pensar que para que una persona sea inteligente, o sea, que porque hay un tartamudo que es inteligente, para ser inteligente hay que tartamudear un poco, ¿no? Hay libros deliciosos, de hecho, Jack London, Julio Verne, Salgari, son gente, maestros míos en mi literatura. Somerset Maugham, y son autores además sencillos en cierto nivel, entretenidos. Pero yo creo que la causa
fundamental de la literatura no es entretener. La causa fundamental de la literatura es una experiencia estética que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con zonas oscuras del ser humano, y el entretenimiento es un valor añadido que puede existir. O sea, yo creo que mi libro tiene algunos cuentos que son entretenidos, pero creo que fundamentalmente no está escrito para entretener a nadie. ¿Con qué le gustaría que se quedase el lector al terminar de leer Covers en soledad y compañía? A mí me gustaría quizá que el lector se quedase con la idea de que el primer protagonista literario, independientemente de lo truculento que pueda ser un tema o un argumento, o independientemente de lo entretenido que puede ser un texto, el gran protagonista literario es el lenguaje. Yo quisiera que el lector se quedara con eso. O sea, el escritor es una persona que tiene una experiencia de vida determinada y que eso lo transforma en belleza, en el sentido más amplio del término, y detrás de eso hay una artesanía, ¿no? Está el lenguaje y uno trabaja con palabras. O sea, la literatura se hace de palabras, la vida se hace de otras cosas, pero la literatura se hace de palabras, y esa idea yo creo que es la idea con la que quiero que se quede el lector. Hace ya como unos 14 años que escribiste tu primer libro, que también fue una recopilación de cuentos, ¿no? Alguien se va lamiendo todo. ¿Qué queda de ese Ronaldo Menéndez en este libro? Ese libro se censuró en Cuba durante 7 años, lo cual quiere decir que no hace 14 años, hace más de 20, ¿no? O sea, ese libro fue escrito cuando yo tenía 16 años, 17 años, ¿no? De ese libro lo que queda es, y que no me abandona, es la obsesión por la forma narrativa. La imposibilidad de contar algo si ese algo no es sobre todo inventar una forma, o sea, buscar, explorar una materia que es el lenguaje, ¿no? En ese libro estaba eso. Lo demás de ese libro yo no lo quiero, es un libro que yo nunca reeditaría, es un libro de adolescencia, hombres, 16, 17 años, es mucha juventud para un libro, y yo creo que es un libro que lo que queda de él precisamente es ese espíritu de reinventar el lenguaje, y esto puede parecer pretencioso, pero bueno, sencillamente es así. O sea, que lo consiga o no es otra historia, ¿no? Pero bueno, existe, por supuesto, la voluntad de inventar formas para contar las cosas, ¿no? En alguna ocasión has dicho que cada lector es una conquista. ¿Cómo conquistará al público con este libro? Yo creo que yo soy un escritor minoritario. Bueno, creo no, eso es un dato que se puede establecer estadísticamente, ¿no? A mí me lee gente muy particular, gente que tiene ciertos gustos muy particulares. Yo, en ese sentido, repito, no es que diga esa frase, cada lector la repito, es una frase de Javier Aspeitia, gran amigo, gran editor de 451. Xavi suele decir, cada lector es una conquista. Hoy en día que hay una cantidad obscena de libros en el mercado, hoy en día donde el lector está tan desorientado por las vitrinas, por la publicidad engañosa de construir fenómenos literarios que en realidad son lamentables y tal, en ese sentido cada lector es una conquista. O sea, que alguien dentro de toda esa inflación de libros que hay decida, es que a mí me parece un fenómeno meteorológico, o sea, un fenómeno que depende de muchos factores. Que alguien decida de la nada comprar tu libro y leer tu libro, me parece de una falta de probabilidad tan fuerte que es un motivo de fiesta, o sea, es un milagro, ¿no? Bueno, Ronaldo Menéndez y Covers en soledad y compañía, publicado por Páginas de Espuma. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes y por esta entrevista tan estimulante.